Hola, buen día. Les doy la bienvenida a esta conferencia y les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Rayman Zapata, soy docente universitario, vengo de la Universidad del Zulia, de Maracaibo, Venezuela. Soy licenciado en diseño gráfico, soy magíster en comunicación visual. Mi trabajo especial de grado para la maestría fue Ruta Epistémica en la teoría del videojuego. Mientras daba clases en la Universidad del Zulia, creé una materia llamada Introducción a los videojuegos. También tengo un artículo publicado en la revista Situarte llamada El cine y el videojuego entrelazados en su discurso expresivo. Y bueno, básicamente llevo ya 5 o 6 años investigando los videojuegos a nivel teórico. Y bueno, como ven, el título de esta conferencia es Pixel Art, ídolo gráfico en el videojuego. Porque básicamente el pixel, el gráfico de pixel, ha sido parte fundamental en lo que es la representación visual del videojuego desde su existencia, desde que nació, hasta hoy en día. Por supuesto, cuando hablo de gráfico de pixel, pudiéramos decir que todo es gráfico de pixel, porque incluso lo que es tridimensional y todo, al final se ve representado en una pantalla que está formada por píxeles y todo lo demás, pero creo que es necesario, antes de comenzar como tal la conferencia, tener claro y definidos estas variables de lo que es el pixel art y el videojuego. ¿A qué me refiero acá? ¿Okay? Cuando hablo de pixel art, me refiero a la técnica gráfica en la que esa imagen proyectada en 2 dimensiones está formada por un bitmap, por una trama de píxeles, pero que, a diferencia de lo que puede ser una fotografía tomada con una cámara, donde la imagen está definida, uniforme, tiene de repente una gran resolución, qué sé yo, el diseño claramente denota el píxel. Cuando hablamos de píxel, obviamente entendemos por esa unidad gráfica básica, cuadrada, que contiene un solo color, ¿ok? Y que, unidos en esta gran matriz de la que hablo, pues entonces forman esta imagen bien clara y definida, ¿ok? Si ustedes toman un archivo, una fotografía, un archivo JPG, PNG y lo empiezan a ampliar, y ustedes van acercándose con la lupa, van ampliando, se van a dar cuenta que esa imagen, que aunque al principio se veía muy definida, realmente está formada por estas pequeñas unidades, estos pequeños píxeles, ¿ok? Y claro, a simple vista no se ven, sino que lo que, vuelvo y repito, vemos esa imagen definida. Pero en el pixel art, el diseño, en el diseño está claro, está bien definido el pixel. Esas unidades no son pequeñas, no están escondidas, no, sino que están ahí a la vista, claras. Pero eso es parte precisamente de la identidad visual de ese elemento, y es lo que precisamente vamos a ver acá. Vamos a ver el pequeño recorrido histórico desde que inicia, ¿ok?, hasta hoy en día, cómo ha ido evolucionando ese gráfico de pixel para pasar de ser simplemente una herramienta, un elemento visual básico, hasta convertirse en lo que es hoy en día un movimiento con identidad propia, que busca romper esas cadenas del pasado. Es decir, que no es solamente algo simplemente retro o simplemente que llama solamente lo viejo, sino que también puede ser innovador, puede ser diferente, ¿ok? Y es lo que vamos a ver acá. Por otro lado, también es importante que tengamos definido qué es el videojuego, aunque quizás definir como tal el videojuego, si le preguntamos al autor Espen Arset, como me lo dijo a mí en una entrevista que hice por correo electrónico precisamente para mi trabajo especial de grado de maestría, él me dijo que no podemos definir, no deberíamos definir videojuego, aunque muchos otros autores lo han intentado. De igual forma, simplemente podemos decir que el videojuego, pues, en términos básicos, cuando hablo de videojuego, su palabra lo dice, es algo que es lúdico, que está representado por video, audio, imagen, pero que además es interactivo, donde intervienen reglas, donde intervienen muchas cosas, ¿ok? Algunos dirían incluso el elemento de diversión o entretenimiento es fundamental, en fin. Creo que de todas maneras podemos más o menos entender qué es el videojuego. Ok, entonces hablemos un poco de los antecedentes del videojuego. Ok, entonces a principios de los 70 vemos como el Magnavox Odyssey y el Pong surgían, ¿verdad? El Odyssey como la primera consola como tal casera. Vemos que realmente no hay mucha diferencia entre ellos, ¿ok?
había un estado de las cosas muy abstracto, ¿ok? Visualmente, el output visual, o sea, era muy rudimentario, muy básico, figuras geométricas, ¿ok? Un fondo negro que representaba el escenario, cualquiera que nos imagináramos, y bueno, estas figuras geométricas representaban el avatar, el personaje, el jugador, raqueta, pelota, lo que nosotros quisiéramos pensar. Incluso el Magnavox, el Odyssey, el Magnavox Odyssey, incluía varias láminas, y ese mismo cuadrado y esos mismos elementos, a través de unas láminas que uno pegaba en la televisión, esas láminas recreaban como un escenario diferente, pero realmente era lo mismo, eran los mismos elementos, era el mismo cuadrado, ¿okay? Y bueno, entonces, como vemos, precisamente pues era muy rudimentario, muy básico esas figuras geométricas, pero luego empieza a evolucionar. Obviamente sigue evolucionando el videojuego. De hecho, parece Space Invaders lo que se llama como la primera killer app. Cuando hablamos de killer app, hablamos de este software, de esta aplicación, este juego que rompió récords de ventas, ¿ok? Y bueno, se hizo muy popular. Los arcades de Space Invaders estaban en todos lados. Y algo muy interesante que destacar del Space Invaders es que los personajes, los villanos, podríamos decir que es el primer sprite, es decir, era el primer personaje animado, tenía su propia animación dentro del juego, ¿ok? No era simplemente un elemento estático ahí en la imagen, sino que tenía animación. Y aunque era todavía muy rudimentario, muy básico, tenían un solo color, estos personajes, al menos ya salíamos de estas figuras geométricas tan básicas y ya empezábamos a tener un poco más de definición de la imagen, de lo que representaba, ¿ok? Podíamos diferenciar los enemigos del personaje, de la máquina, de lo que estábamos nosotros manejando. Había diferenciación, incluso entre los villanos había cierta diferenciación, ¿ok? Y bueno, sí fueron surgiendo muchos títulos con la llegada del Atari 2600, que fue una consola casera también que rompió récords. Muchos títulos fueron surgiendo, y bueno, el videojuego se fue volviendo muy popular hasta el estancamiento y la ruptura, la caída de lo que era el mercado de los videojuegos en el 82, en el 83. Ok, entonces paralelamente en 1982 surge un artículo titulado ACM President's Letter Pixel Art de Adel Goldberg y Robert Fleeger. ¿Okay? Básicamente en este artículo ellos explicaban cómo habían realizado una transfiguración con los presidentes salientes y entrantes de la revista Communications of the ACM. ¿Okay? Básicamente ellos estaban trabajando con una tecnología experimental del Centro de Investigación de la Xerox ubicado en Palo Alto. Pero bueno, lo interesante aquí es que ya empieza a utilizarse el término pixel art. Ahora bien, más adelante es cuando empezamos a tener una definición más clara, ¿ok? En lo que es lo visual, el estilo visual realmente de pixel art, con los diseños de los iconos de la interfaz gráfica de la Macintosh de Apple, diseñados por Susan Kare. Ella incluso comenta en una entrevista que le hizo la revista electrónica Experimenta en el 2011 que básicamente ella solamente buscaba comunicar de una forma económica, ¿ok? Y claro, estos iconos simplemente son unas síntesis visuales de objetos de la realidad, en el caso comúnmente de oficina. Pero entonces, a pesar de que el mercado de los consolas y videojuegos y eso había fracasado y nadie quería asociarse con ese mercado, la palabra videojuego era igual a fracaso, llegó Nintendo de Japón con su NES o Nintendo Entertainment System y realmente nuevamente revolucionó los videojuegos, ¿ok? Con la llegada de sus juegos, Super Mario, Zelda, incluso en esa época surgieron sagas que hasta el día de hoy son populares y siguen produciendo juegos. Castlevania, Zelda, Super Mario, Mega Man, ¿ok? Y bueno, obviamente había un avance tecnológico, había más memoria, había capacidad para entonces gráficos más complejos, diferentes niveles, scrolling, colores, sonidos más complejos. Y obviamente incluso las mecánicas podían ser un poquito más complejas, más interesantes, los juegos eran más largos, ¿ok?
Y luego ya sigue avanzando. Ya de ahí sí como que se solidifica lo que es el videojuego y las consolas y todo lo demás. Y ya de ahí arranca una carrera que no se ha detenido hasta el día de hoy. Luego viene a finales de los 80, principios de los 90, aparece la generación de los 16 bits. Llega el Super NES y el Sega Genesis o Mega Drive, como se conocía en Europa. Y bueno, juegos como Sonic, Super Mario World, Super Metroid, Comic Zone, Breath of Fire 2, todos estos juegos muestran una evolución gráfica y técnica y tecnológica en los videojuegos, ¿okay? E incluso podíamos salvar ahora los juegos. Antes se usaban password, ahora podemos salvar dentro del cartucho. Pero lo más interesante obviamente era el apartado visual, eran muy atractivos. Recuerdo la primera vez que vi Super Mario World, donde se mostraba, o sea, el avance entre comparar Super Mario Bros, incluso Super Mario Bros 3, que fue muy popular, con el Super Mario World, era bastante, el salto era grande, se notaba que era lo interesante. Pero de igual forma el gráfico del pixel seguía siendo protagonista en las visuales. Ok, entonces como ocurre en las artes, y quizás suene algo como polémico, pero me parece que los videojuegos son artes audiovisuales, realmente siempre ocurre una mímesis de la realidad, siempre se busca una mímesis de la realidad en algún momento. Y puedo nombrar el caso de Mortal Kombat, en el que los desarrolladores fotografiaron a actores reales con trajes, con disfraces, para representar a los personajes que iban a ser usados, eran parte del juego, ¿okay? Ellos tomaron esos metrajes, esas filmaciones y la trasladaron al juego como tal. Y fue interesante porque el resultado fueron unos gráficos realistas, entre comillas, pero realmente lograron su cometido. Era bastante atractivo, interesante, rompía con los típicos gráficos que existían en el momento. Y bueno, fue todo un éxito. Más allá de la polémica y todo lo demás que puede contener en un juego como Mortal Kombat, realmente el logro, el alcance visual que ellos lograron ahí fue bastante. Y podemos mencionar, por ejemplo, el trabajo de John Carmack para id Software, que desarrolló el motor para Wolfenstein 3D y luego siguió trabajando un nuevo motor para Doom. ¿Okay? En ese caso, los personajes eran sprites, ¿okay? Eran sprites, pero que estaban dispuestos en una ambientación que la manera que él estaba presentado el motor gráfico simulaba un espacio 3D. Había iluminación, ¿okay? Había niveles, había profundidad. Y todo eso hacía pues más interesante el juego y lo hacía un poco más realista. Y obviamente a partir de ahí esa era la ruta. Hacia ahí se enfocó la carrera del videojuego, ¿okay? Hacia los gráficos 3D. Y bueno, ya de ahí entonces surgió la nueva generación de consolas de 64 bits. Y con ello surgió el Nintendo 64, el PlayStation y juegos famosos como el Super Mario 64, Tomb Raider, Tekken, Virtua Fighter, que era del Sega. Eso llevó a que se fuera dejando a un lado el uso de los gráficos de pixel. Ahora la meta era poder trabajar con estos gráficos de polígonos tridimensionales, ¿ok? Y hacer los juegos con esa tecnología. Y bueno, a pesar de que la industria del videojuego, los desarrolladores, todos se enfocan hacia esa ruta, hacia ese camino del desarrollo de juegos tridimensionales y el uso de polígonos, podría mencionar tres cosas que ocurren a finales de los 90, principios del siglo XXI, que da pie al resurgimiento de los juegos de gráficos de pixel, ¿ok? Y obviamente ya empezamos a ver que hay otra perspectiva, porque entonces ya no es simplemente debo hacer el juego porque esos son los gráficos que yo puedo utilizar. No, voy a hacer los juegos y quiero utilizar esos gráficos porque es lo que me gusta. Hay tres cosas que podemos mencionar. Una es las plataformas, las consolas portátiles. Ya había existido el Game Boy, ¿ok? Que era en blanco y negro, que fue popular, pero no había llegado al nivel de popularidad cuando surgió entonces el Game Boy Advance, el DS, la PS Vita, ¿ok? Claro, podemos decir que de repente era porque estas consolas portátiles de repente tenían ciertas limitaciones, pero a pesar de ello podíamos ver ciertos juegos como el Mario Kart que tenía
cierto uso de gráficas 3D, entre otros juegos, pero aparte de lo que son las consolas portátiles, lo segundo que podría mencionar es el surgimiento de los juegos de plataformas móviles, ¿ok? El desarrollo de los gadgets, de los teléfonos móviles, que dio paso a que entonces ya un teléfono no fuera simplemente un aparato para comunicarse, sino también para trabajar, las aplicaciones, y también empezaron a surgir juegos para los teléfonos. Pues entonces empezaron a surgir todos estos juegos que recurrían a los gráficos de pixel, porque bueno, obviamente no tenían la capacidad para presentar juegos de gran complejidad, de uso de polígonos, de gráficos tridimensionales. Pero ya llegamos a lo que sería un tercer elemento, que es como ocurre en todas las industrias, como en el cine, como en los cómics, en el videojuego ocurre lo mismo, surge el movimiento indie, ¿ok? A medida que la tecnología se volvía más accesible, pues comenzaron a surgir todos estos creativos, todas estas personas, todos estos entusiastas a desarrollar juegos por su propia parte, autofinanciados incluso, juegos de autor, así como existe el cine de autor, en donde había un sello personal, donde la propuesta es un poco diferente, es alternativa a lo que se está viendo, ¿ok? Y entonces estas tres cosas dan pie a que haya un resurgimiento en los gráficos de pixel y que se vaya a consolidar lo que podríamos llamar entonces el pixel art como tal, ya como un movimiento estético propio, ¿ok? Que no solamente se da en los videojuegos, se da en las artes plásticas en general, solo que obviamente en esta conferencia me estoy abocando a lo que son los videojuegos. Y bueno, entonces el pixel art se consolida como un movimiento artístico y pasa a ser una decisión creativa, auténtica, propia para hacer un videojuego. Y a pesar de todo eso, el pixel art ha sido catalogado erróneamente como muchas veces como algo simplemente retro, como que simplemente existe esta cosa de la nostalgia y que simplemente estos desarrolladores fueron niños en la época del NES, del Atari, y simplemente por eso es que apelan a ese apartado visual. Pero como vemos, podríamos citar el artículo de Maria Garda del 2013 llamado Nostalgia in Retro Game Design, donde ella retoma los conceptos de Boeing del 2001 sobre nostalgia restaurativa y nostalgia reflectiva. Ella dice que la nostalgia restaurativa básicamente busca restaurar por completo los monumentos del pasado, mientras que la nostalgia reflectiva es una ensoñación de otro tiempo y lugar, porque en la nostalgia reflectiva apelamos a lo que a nosotros nos parece atractivo, recordamos o nos gusta de ese otro tiempo y de ese otro lugar, pero obviamente aplicándole ciertos elementos propios, personales de nuestra propia experiencia. Por lo tanto, no va a ser exactamente esa recreación fiel del pasado y de ese lugar. Ahí es donde está la diferencia entre la nostalgia restaurativa y la nostalgia reflectiva. Entonces, bueno, llegamos a esta última parte de la conferencia. Vamos a hacer simplemente una pequeña revisión, unos casos de estudio, donde vamos a ver algunos videojuegos ya de esta última década, ¿ok? Para entender cómo ha ido desarrollándose entonces el pixel art en el videojuego contemporáneo. Y si hay uno que tengo que nombrar el primero, pues ese es Super Brothers con Super Brothers Swords and Sorcery del 2011. Ese juego fue originalmente publicado en la plataforma iOS y es interesante, tiene un ritmo bastante relajado, tiene una ambientación sonora extremadamente compleja, rica, real, y es interesante porque eso de alguna manera contrasta quizás con la síntesis gráfica que presentan precisamente sus visuales, ¿ok? La representación de los personajes es como eso, recuerda mucho a estos dibujos de niños, de gráficos de palitos. Incluso así mismo lo menciona el propio autor Craig Adams. Y bueno, realmente a pesar de que existe esa síntesis gráfica, ¿ok? Existe ese concepto de diseño bastante definido.
en cada uno de los elementos que se encuentran ahí. Realmente los escenarios son muy complejos, hay muchos elementos, muchas cosas, pero vuelvo y repito, manteniendo ese estilo muy particular, y es donde el pixel pues es protagonista, que es lo que vamos a ver en cada uno de estos juegos. Y obviamente por eso es que se llama pixel art, porque como lo decía desde el principio, el pixel forma parte de ese apartado visual, del diseño, del concepto, está ahí para ser apreciado. Ok, entonces el segundo juego sería Fez del 2012. Y este juego tiene de eso que hablaba hace rato, lo que es, tiene una carga de nostalgia reflectiva. Recuerda mucho a los juegos de plataforma de los 80, de los 90, tiene muchas referencias a esos juegos. El protagonista es Gómez y se llama Gómez, un pequeño personaje que no tiene ropa, aparte del fez que consigue. Precisamente el fez es ese gorrito, ¿ok? Ese gorrito rojo tradicional en Marruecos. A pesar de que es un juego de plataformas, al principio nos vamos a dar cuenta que el personaje, Gómez, se encuentra a una figura, ¿ok? Que le da el poder, digámoslo así, de poder rotar el escenario 90 grados. Y aquí es cuando entonces empezamos a ver esas diferencias, ¿ok? Aparte de que visualmente, a pesar de que utiliza el pixel y es protagonista en el apartado visual, vemos que es una propuesta muy actual y que no se parece a esos juegos de los 80-90, a pesar de que hace cierta referencia a eso. Realmente es muy actual. Ok, entonces viene aquí Hotline Miami del 2012, creado por Jonathan Soderstrom y Dennis Wedding, que presenta un juego de acción bastante vertiginoso, que recuerda mucho a esos niveles intermedios de Contra 3 con vista cenital, top down. Si lo han jugado, pues se van a dar cuenta. Cuando uno empieza a jugar el juego se da cuenta que es esto, que le recuerda a esos juegos. Pero entonces hay efectos visuales que recuerdan a la televisión de los 80, VHS. Y quizás lo que es más evidente ahí, si han visto la película, es que el juego tiene mucha influencia de una película del 2011 que se llama Drive, que a su vez es una película que tiene una carga nostálgica reflectiva de todos estos elementos de los 80, música, ciertas cosas de películas de acción, ¿ok? Y bueno, es interesante porque el pixel sigue siendo, vuelvo y repito, protagonista. Y hay unas escenas entre cada uno de los escenarios que se juega en el juego. El avatar, el personaje que uno controla, tiene una conversación con 3 personajes recurrentes. Y estas escenas son muy bizarras, pero muy interesantes. Es decir, el juego, a pesar de que remite a toda esa estética de los 80, realmente presenta una propuesta muy diferente, muy actual, muy postmodernista, o incluso a mí no me gusta hablar de postmodernismo, sino postmodernismo, ¿okay? Este juego tiene muchos subtextos en la obra que da pie a hacer incluso un trabajo aparte solamente para estudiar este juego. Bueno, el siguiente juego es Papers, Please de 2013. Aquí controlamos un agente fronterizo en una cabina donde podemos darle paso o no a la gente para pasar de un país hacia el que está al lado. Y lo interesante es la dinámica que tienen estos dos países, donde hay un clima de tensión, de conflicto, de guerra fría, ¿ok? Y eso es obvio, es decir, todo el apartado visual, el diseño, está ahí para crear una inmersión total. Te deja muy claro el tipo de ambiente o de situación o de escenario en el que estás, ¿ok? Y por supuesto, vuelvo y repito, el pixel está ahí, está claramente, es evidente. Está Hyper Light Drifter del 2016, es un juego de acción y RPG que tiene una estética, una paleta de colores muy definida, muy interesante. Unas escenas introductorias al principio, unas primeras cutscenes que rápidamente lo ambientan a uno, más o menos pueden ubicarte quién eres, qué estás haciendo, qué está sucediendo alrededor, aunque no lo tengas totalmente definido, si más o menos te deja claro. Y la verdad es que la síntesis visual está muy definida, incluso es más limitada que lo que puede ser, por ejemplo, un juego como Hotline Miami, qué sé yo.
Y a pesar de ello, a pesar de esa síntesis visual que está muy clara, muy definida y muy, podríamos decir, limitada, que no quiere decir que sea pobre, está muy claro, todos los elementos tienen su propia identidad, están bien definidos. Luego está el juego Blasphemous del 2019, ¿ok? Es un juego que viene de los desarrolladores españoles de Game Kitchen, ¿ok? Y el juego, todo el diseño, el concepto está basado en todas estas pinturas de artistas como Goya y Vázquez, todos estos artistas españoles, ¿ok? Tiene una simbología, unos conceptos visuales bastante interesantes, muy atractivos. Realmente este juego lleva el pixel art a otro nivel. Es un Metroid, a pesar de que es un Metroidvania, que es un género de juego que ya tiene tiempo, realmente es impresionante cómo usan el pixel art para esas ricas y complejas escenarios que ellos presentan. Luego, creo que a pesar de que no quisiera ahondar mucho en ello, porque considero que estos juegos realmente requieren un trabajo aparte, creo que al menos debo mencionarlos. Serían estos tres, serían Evoland, The Messenger y quizás no mucho, pero igual manera lo voy a hacer, The Adventures of Pip, ¿ok? Que la característica de estos juegos es que, por ejemplo, en Evoland comenzamos jugando nuestro avatar, el escenario y todo está ambientado como si fuera un Game Boy, incluso en blanco y negro y todo lo demás, pero a medida que uno va avanzando el juego pasa a ser de 8 bits, entonces ya empiezas a tener colores, es un poquito más complejo los gráficos, y luego pasa a ser 16 bits, o nuevamente hay una evolución gráfica, ok, son un poquito más complejos los gráficos, un poquito más avanzados, más desarrollados, y de igual forma está este juego de Messenger, donde hay momentos en el que estás de 8 bits, pasas a 16 bits, vuelves a 8 bits, pasas a 16 bits, y se da todo esto también, o sea, toda la ambientación cambia, todo el juego cambia visualmente, ok. Y por último está este juego de Adventures of Pip, en el que comienzas, el avatar comienza siendo un pixel, pequeño cuadrado, pero puede evolucionar e incluso puede llegar a un tercer nivel donde está más definido, pero la dinámica permite que puedas ir para hacia adelante y hacia atrás. Solamente el personaje, es lo diferente con The Messenger y con Evoland, en donde todo el apartado, todo el juego cambia, ¿ok? En este caso, en The Adventures of Pip, el personaje, el avatar es el que va cambiando. Pero lo otro interesante que tiene The Adventures of Pip es que ese hecho de que el personaje pueda cambiar y de que algunos personajes sean unos píxeles y otros sean unas figuras más complejas, o sea, más definidos, sus rasgos, tiene también, hay ciertas connotaciones sociales que están ahí, que apuntan a eso, cosa que también lo hace atractivo, ¿ok? Es decir, hay un discurso visual que está acompañado por todo un concepto que se está manejando ahí, por toda una temática, ¿ok? El uso del pixel art no es solamente, como vuelvo y repito, ya no es solamente una necesidad o una limitación que no te deja otra, pues, más que usar el gráfico de pixel para desarrollar algo. No, ahora el pixel art es una decisión creativa. Es el concepto gráfico a utilizar porque quiero utilizarlo, porque me sirve, porque complementa de la mejor manera el juego que se va a desarrollar. Ok, entonces los juegos de pixel art en toda esta industria del videojuego y del movimiento indie y todo lo demás, buscan o proponen romper con ciertos esquemas o estándares visuales actuales, como ya lo hemos dicho, que es el hiperrealismo, los gráficos 3D, el uso de los polígonos, ¿ok? Intentan explorar otros caminos, lo intenta llevar de una manera muy limitada, es como iconográfico, o sea, intenta dar el mensaje muy claro. Entonces a veces me parece que es más contundente con las emociones que quiere expresar, con la reacción que puede provocar en uno, más que un juego que puede ser hiperrealista. Es decir, no le estoy restando mérito a los juegos hiperrealistas. Ese contundente mensaje visual, directo, claro, a veces me ha parecido muy atractivo, muy interesante y me despierta a veces más emociones inmediatas que lo que puede despertar un juego hiperrealista.
Pero creo que eso es parte de lo que también hace también atractivo al juegos de gráficos de pixel. Y bueno, por otro lado, hay foros online, hay una comunidad inmensa de gente, aplicaciones web, aplicaciones offline, pagas, gratuitas, ¿ok? El acceso a la tecnología, la versatilidad que tiene el pixel art como técnica que puede ser desarrollada con pocos recursos humanos, con pocos recursos técnicos, le permite tener como que un ecosistema propio que se mantiene y que no envejece o que no termina de morir, ¿ok? Y como lo sugiere Parker, los nuevos mundos de las artes no emergen en aislamiento, sino que son contingentes de otros preexistentes sistemas de producción, de distribución, ¿ok? Que se adaptan, adoptan o incluso pueden ir en contra de ellos, ¿ok? Y bueno, finalmente podría concluir que el pixel art se ha consolidado como una corriente estética propia, legítima, que es visualmente atemporal, obviamente, porque si comprendemos que desde que existió hasta el día de hoy se mantiene, pues simplemente es atemporal. Está cargada de durabilidad y está soportada ahorita está soportada en un contexto socio-tecnológico propio de esta era postmodernista. Y aunque el pixel art es comúnmente descrito como un arte restrictivo, esas restricciones son proporcionales a las que puede tener cualquier otra técnica gráfica. Es decir, porque el pixel art no sea limitativo de alguna manera o se considere limitativo, no es, realmente no lo es. Es una decisión creativa válida como cualquier otra que comprende sus propias virtudes estéticas. Con esto entonces quiero despedirme de esta conferencia. Es mi primer trabajo científico y docente y de investigación aquí en Argentina. Después de muchos, dos años o poco más de 2 años de estar alejado de todo este mundo de la docencia y de la investigación, obviamente porque emigré de mi país para acá. Y bueno, nuevamente les doy las gracias por estar aquí, por haber compartido conmigo. Pueden comunicarse conmigo en Twitter, @reyvanjose, o por correo electrónico reyvanjose@gmail.com. Muchas gracias.